A continuación, en Radio Sucesos, En Guardia, para combatir la mentira con verdad y amar nuestra identidad. Ante los ataques a nuestra nación y civilización, a partir de este momento, estamos en Guardia, con Mamela Fiallo Flor. Bienvenidos. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, justo el programa empieza diciendo frente a los ataques a nuestra nación y civilización. Y qué mejor que hablar de un personaje que escribió un libro llamado Estallido y que en su conclusión dice comunismo indoamericano o barbarie. Y ese es nada más y nada menos que Leonidas Díaz. Y es importante porque cuando uno se enfrenta a este tipo de discursos, me pasó hoy día que una chica me increpaba en redes, de paso aprovecho, hay una página en Instagram de memes que es buenísimo, ya que nosotros somos de la Salquiteña, hicieron un chiste como hoy la tricolor se enfrenta a Bolivia, decía, hoy le toca a Sin Luz contra Sin Mar. Entonces, reírnos un poquito de las desgracias, ¿no? Y justamente eso es parte de la libertad de decir las cosas. Y en esta página me puse a debatir con una chica que defendía a ultranza el accionar de Leonidas Díaz Laconaye. Y yo le digo, pero esto es lo que él promueve. Y me dice, barbarie, ¿qué eres de la Edad Media? Y le digo, no fui yo la que lo dijo, fue él. Entonces hemos logrado esta jerarquía donde yo no puedo decir algo, pero él sí puede decir algo. Entonces uno, de acuerdo a su color de piel o etnia, tiene libertad para decir cosas o no. Entonces, los mismos que alegan promover y defender la igualdad pretenden censurarnos según nuestro color de piel. Entonces me intentó explicar por qué él podía decirlo y yo no. Y por qué si él lo decía, reivindicaba derechos y si lo decía yo, no. Entonces, es muy interesante cómo en un país que me acuerdo cuando éramos, que hace unas 2 décadas, pluricultural, mega diverso, decían multiétnicos, y ahora de repente no, ahora somos un país que han impuesto una retórica tan diferenciada donde unos pueden decir algo y otros no, donde unos pueden destrozar la capital de los ecuatorianos, que nos costó más de 800 millones de dólares en destrucción y no ir a la cárcel. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando en el país que hay estas leyes diferenciadas? Entonces, hoy justamente estuve conversando con quien tenemos en breve en pantalla y en micrófono, que me dijo una frase que dijo, dije, esto es digno de titular un programa, y es que el país no aguanta un paro. Entonces, para eso tenemos hoy en pantalla a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es empresario, es agricultor y es analista agropecuario, y muy importante porque nosotros no somos conscientes de todo el proceso que acarrea que la comida llegue a nuestro plato, ¿no? Quizás no somos lo suficientemente agradecidos y conscientes de todo el trabajo que hay detrás de cada verdura, de cada pedazo de carne, de cada pollito, cada huevito, ¿no? Entonces yo quiero que un poco escuchemos esa voz, sepamos quién está ahí, porque nos quieren hacer creer que estas agrupaciones violentas, que dicen hablar en nombre de los trabajadores y los campesinos, no nos cuentan qué hay detrás de la producción, no nos cuentan cómo en octubre del 2019 se arrojaba leche a las alcantarillas, se quemaron campos, se quemaron sembríos, y en el segundo país con peor desnutrición infantil en el continente americano se desechó comida. Entonces hay que empezar a cambiar el discurso para reivindicar quién está con los trabajadores, quién lucha contra la desnutrición y quién se llena los bolsillos y anda en un carro blindado y viaja a Washington a defender el comunismo indoamericano, pero exige subsidio al combustible. Entonces, estas profundas contradicciones que vemos en el liderazgo de la CONAIE, que anda en autos de alta gama, mientras el campesino anda a pie. Entonces, para eso tenemos hoy a Rodrigo Gómez de la Torre. Bienvenido. Y si nos puede sustentar esta expresión de el país no aguanta otro paro. Bienvenido.
Mamela, muy grato saludarte. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos están siguiendo. A ver, cuando tú me preguntas qué va a pasar, si va a haber un paro o no, yo lo que hago es una referencia a lo que fue octubre del 19. De acuerdo a las cifras del Banco Central, se perdieron 830 millones de dólares. Es lo que dice el Banco Central. Yo no sé si ahí están destruidos o están incluidos, perdón, las destrucciones a la Contraloría, las destrucciones los intentos de sabotaje del agua potable de Ambato, todos los vehículos, propiedades públicas y privadas que fueron dañadas. Mm, De igual manera, en junio del 22 tuvimos otro ataque de las mismas características, perpetrado por el mismo personaje. Según datos oficiales, costó alrededor de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de 1.800 millones de dólares ya en suma. El Ecuador está atravesando un momento muy complejo en ese instante. Hay una contracción completa del consumo que viene desde antes de los apagones. Los apagones ahondaron más. Después de eso, tuvimos los apagones que nos tienen paralizados en buena medida. Tenemos la problemática de ver cómo sostener la producción. Y sin embargo, hay dos grupos que plantean paros. Yo no estoy de acuerdo en en el actuar del gobierno en algunos aspectos y creo que tiene algún grado de responsabilidad, pero complicando más las cosas, solamente estamos destruyendo más la economía, destruyendo más el empleo formal o informal. La mm, gente se esfuerza por sostener su día a día. La gente, yo veo panaderías, quieres un café y no te pueden vender un café porque no hay luz y el generador que pudieron comprar no les abastece para calentar el agua o calentar la leche. En el caso de las peluquerías, te prenden el generador para usar los secadores de pelo temporalmente mientras hay clientes, pero eso implica un gasto adicional, eso implica un costo adicional y nadie está viendo eso. Y esas no son pérdidas, ojo, esos son gastos adicionales solamente para sostenerte. Y he hablado de alimentos, te hablo de turismo, te hablo de peluquerías. En el campo, en el campo la gente trata de sobrevivir con lo que puede mm, y el acceso a generadores es más limitado, los cortes de luz afectan de manera distinta. Eso también hay que reconocer, afecta de manera distinta, porque el campo ha sido olvidado desde hace muchos años. mm, Entonces, la gente que migra del campo a la ciudad, y estas son palabras de un buen amigo mío, no es gente que migra fantaseado por las luces de las ciudades, salen huyendo de la oscuridad del campo. Y ahora sin luz es más real. Y, mm, y lo que tú has mencionado también es cierto. Cuando nosotros vemos y ahora la gente cree que la leche sale de la percha o la carne del frigorífico o las galletas, a nadie le preocupa de dónde vienen los alimentos. Y esto, y ahorita me acuerdo y deberíamos compartirlo, te digo, hay hay un escrito de Friedman que justamente habla del lápiz. Y mm, dice, el que cultivó el árbol de donde salió la madera puede estar en la India, el que sacó el carbón para hacer del grafito, y describe un lápiz, algo tan elemental como un lápiz, cómo se consolida con implementos que vienen de muchas partes del mundo para que nosotros simplemente lo utilicemos a mucho o poco costo. Pero tenemos que aprender de dónde vienen las cosas para saber valorarlas. Y no digo que tengamos que subir precios o peor aún, Dios no quiera que el gobierno comience a fijar precios a todo, porque terminan siendo decisiones políticas que hacen más daño que bien. Perdón que te interrumpa, me acabo de dar una ideaza para que vean la calidad de invitados que tenemos que justamente nos está hablando de economistas de renombre. Yo tengo ese libro, Yo Lápiz, que tuve a mi cuidado un adolescente y le formaba en esos temas. A quien se comunique con la radio, le vamos a regalar el libro Yo Lápiz, que es una forma muy gráfica y explícita de hacer entender a la persona promedio, no por ignorancia, sino porque todos somos ignorantes en algo. De hecho, lo decía el economista Murray Rothbard, todos somos ignorantes en algo. El problema es hablar desde la ignorancia. ¿No? Y sobre todo en materia económica. Entonces, no somos conscientes de todo lo que acarrea el proceso de producción y también es una forma menos egoísta de ver las cosas,
porque se requiere todo un equipo para hacer un solo lápiz y ni se diga para producir un solo litro de leche. No es solo la vaca, ¿no? Es todo lo que acarrea. Y yo creo que eso también nos daría más gratos como individuos y como sociedad, porque sabríamos del esfuerzo que hay. Y hago un pequeño paréntesis y les cuento, yo siempre rezo antes de comer. Y en cada comida pido por los agricultores, ganaderos y sí, como marisco para los pescadores que participaron en el proceso de producción, porque no somos conscientes de lo infinitamente agradecidos que debemos ser con cada una de esas personas, porque unos más paliduchos que otros, nosotros no nos quemamos el lomo al sol como lo hacen ellos. O sea, lo duro que es el trabajo del campo, lo duro que es el trabajo del pescador, no tiene nombre, ¿no? Y yo creo que nos ayudaría mucho más, y de hecho somos una sociedad solidaria en general cuando vivimos el horroroso terremoto que pasó en Esmeraldas y Manabí. Salud. La gente se admiraba de los solidarios que somos los ecuatorianos, pero siempre se puede ser más, ¿no? Y seamos conscientes realmente de todo lo que acarrea y justamente para formarnos en materia económica, a quien nos llame, les voy a regalar yo lápiz, porque eso es parte de esta batalla que estamos dando en la cultura, es formarnos, ¿no? Y en materia económica es vital hacerlo. Así que por eso hoy tenemos el invitado que tenemos hoy y tanto se usa o se bastardea la palabra solidaridad y empatía que nos quieren hacer solidarizarnos y empatizar con estos terroristas que destruyeron la capital de los ecuatorianos, que nos endeudaron o nos hicieron perder 1.800 millones de dólares, que dañaron nuestro patrimonio, que es patrimonio de la humanidad, y que además como bien señala, destruyeron la planta de agua potable en Ambato. O sea, ahora que estamos en riesgo de no tener acceso a agua corriente, saber que este tipo de movilizaciones no nos garantizan el agua, sino que pondrían en aún peor peligro el acceso al agua. Entonces, está más que legítimo protestar, pero no vandalizar, no destruir y mucho menos violentar a los ecuatorianos ni a nadie. Entonces, si nos puedes contar un poquito qué pasó con el tema de la leche. Yo me acuerdo, yo quedé horrorizada, o sea, de hecho, gente que conozco que produce leche de vacas felices y no podían producir porque estaban siendo extorsionados, amenazados, amedrentados e incluso se estaba arrojando leche. A ver, yo creo que el tema de la leche es uno de los productos más sensibles que tiene Mm, el campo, sí. porque la leche es un producto que se deteriora a las pocas horas, hablamos de 10, 12 horas, comienza un proceso de deterioro. Por eso es que hay la preocupación de que se extraiga la leche de la manera más higiénica posible, se extrae la leche, esta leche propende a pasar a frío. Quienes tienen la oportunidad de tener un tanque de frío, van a un tanque de frío que requiere de energía eléctrica para enfriar o lo ponen en tarros metálicos mientras que se enfrían con agua para luego poder llevarlos a un centro de acopio y procesarlo en la industria. Cuando nosotros bloqueamos vías, estos procesos se rompen. Entonces, si bien la leche puede quedarse 48 horas en un tanque de frío, la leche sigue llegando porque las vacas no dejan de producir por decreto. La agricultura Mm, no se paraliza. Yo recuerdo un evento muy interesante cuando me entrevistaron en Radio Centro el 16 de marzo del 20 y me decían, ¿qué va a pasar con la agricultura, mm, con la pandemia, con mm, el cierre? Yo les decía, con la agricultura no va a pasar nada. Las papas van a seguir creciendo, las vacas van a seguir dando leche, la alberja va a seguir creciendo, la palma va a seguir produciendo pepas. La pregunta es, ¿cómo vamos a llevar esos productos a las industrias para que sean procesados y luego cómo llegar a los supermercados? Y de igual manera, ¿cómo vamos a llevar los insumos necesarios para producir a las fincas? Ahí está el problema. Cuando vimos lo de octubre del 19, fue escandaloso que había 5 turnos de camiones con salvoconductos que llegaban al ágora de la Casa de la Cultura llevando comida para los manifestantes, mm. están en su derecho de alimentarse como todo el resto, pero para eso sí había. Sin embargo, para el resto de la población, la gran, absoluta gran mayoría de la población, muchos estábamos
limitados de llegar a ver qué alimentos podíamos adquirir en las pocas tiendas que se habían podido abastecer. Cuando tú te pasas a junio del 22, recibí una llamada de productores de Cayambe. Y a mí me golpeó mucho porque yo decía, ustedes están cerrando la vía. ¿Qué vamos a hacer con los productos? mm, ¿Estamos conscientes que vamos a perder la leche? Las habitas nos aguantan un tiempo más en la planta, pues cosecharle unos 10, 15 días más tarde, o dejarle que se seque, en el caso del haba, para cosechar el haba seca, que no pasa con la papa. La papa puedes demorarte hasta unos 15 días más antes de que vuelva a germinar. mm, Pero tú dices, están conscientes, hay grupos que están completamente conscientes, que pueden perder su producción, su trabajo, su esfuerzo, y sin embargo hay una fuerza superior, entenderíamos así, que es mm, la imposición de un terrorista que evidentemente lo único que le interesa son fines políticos, Perdón, porque eso ha antes de quedado claro. profundizar, tengo que decir Sí. algo en honor a mi señora madre que nos escucha como tantos migrantes. No puedo evitar escuchar la palabra habas sin decir habas, habitas, habas. O sea, es algo no solo parte de nuestra alimentación, sino de nuestro folclore. O sea, entender, o sea, y si algo quiero dejar sembrado en este programa hoy y en general todo lo que estamos haciendo, porque hablamos de las amenazas de nuestra nación y civilización y eso comienza en los valores, en nuestra cultura y es la gratitud por los alimentos. Entonces, por eso estamos hablando hoy con un analista agropecuario y hay que cambiar un poco el eje de lo que nos dicen que es tener conciencia y que nos quieren hacer empatizar con terroristas y me encantó el juego de palabras con un terrorista, porque este terrorista no está beneficiando a la población indígena. La gente viene caminando, la gente duerme en las veredas, la gente duerme en condiciones precarias y vienen a pie y él en un blindado. ¿No? Entonces, perdón por esa interrupción, pero en medio de todo lo tenso que estamos diciendo, tenía que acordarme de las habas, habitas, habas. Mi señora madre nos escucha todos los programas y yo me crié en Estados Unidos como muchos migrantes y nos contaba cómo era el centro y cómo era Quito y hasta que no volvimos no supimos cómo era y me acuerdo ese folclore de cómo era el centro y diario el extra, el hoy. Entonces, para mí es doblemente profundo, ¿no? O sea, esos sonidos tan propios nuestro, ¿no? Es no solo el sabor, todo lo que representa la nostalgia, la familia, la tradición, ¿no? Todo eso nos desapegan, todo eso nos desvinculan y todo eso nos niegan. ¿De qué conciencia estamos hablando si nos impiden el acceso a comida? Acuérdense lo que fue junio del 22, no había gas. Acuérdense lo que fue octubre del 2019. Entonces, no hay un heroísmo en venir a paralizar el país. Entonces, por favor, continúe. Un detalle, Ujú, en octubre del 19 se ujú, bloquearon los pasos para las ambulancias, se bloqueó el paso para oxígeno. La ciudad de Cuenca quedó completamente desabastecida de mm, oxígeno para enfermos. Entonces, hablemos de derechos, perfecto, de derechos para todos. Tú mencionabas del por qué uno tiene el derecho de decir algo si pertenece o no a una determinada etnia o a un determinado grupo social. mm, Yo podría explayarme en eso y yo creo que los derechos son para todos. mm, Y un detalle importantísimo, detrás de cada derecho también hay una obligación. mm, No podemos creer que los derechos simplemente llegan porque están escritos en un documento que personalmente no lo comparto, aunque tengo que basarme en ese que es la Constitución del 2008, mm, pero tenemos derechos. Bacán. ¿Y las obligaciones, Kirchner? ¿Dónde están? ¿Dónde nos vamos a hacer responsables por esos derechos? mm, Yo tengo derecho a salud, tengo derecho a educación, tengo derecho a un sinnúmero de temas, servicios básicos. Entonces yo para eso pago impuestos. mm, Se pagas de acuerdo a las utilidades y los gobiernos históricamente ponen algún impuesto extra por alguna cosa que les faltó. Pero ¿dónde está la responsabilidad de cubrir eso? Porque tenemos problemas de salud, no de ahora, de hace varios años. Tenemos problemas en energía, no de ahora, desde hace más de 20 meses mm, conocemos el problema energético que se nos venía. Ya en abril tuvimos apagones, en octubre del año pasado tuvimos apagones. En la campaña se habló del tema.
y sin embargo te quedaste sin luz. Sí, pero continúa. Ya. Si no, es que te me fuiste Sí, en temas de iluminación. Pero la radio sigue, el video se detiene. llegamos a un punto bastante loco en el cual quienes pueden hablar, quienes pueden opinar, quienes tienen derechos y quienes no. Me recuerda un poco los que esa frase que escuchábamos más o menos todos los sábados que decían, este es un estado de derechos, no de libertad de expresión, no de opinión. Y yo Mm. me pregunto, ¿cómo hay libertad de expresión sin poder de tener el derecho a opinar? Y con todo el respeto al señor que ahora está, entiendo que ya está en Colombia, Mm. a un analista o una persona que daba sus opiniones en una radio sobre el tema energético, le llamó y lo mandó a callar. Y digo, por favor, esto me trae malos recuerdos. Mm. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que irlas entendiendo, tenemos que irlas subsanando y tenemos que pensar que este Ecuador amazónico, plurinacional, pluricultural, pluriétnico, lo que queramos ponerle, nos pone igual a todos los seres humanos. No hay humanos de primera ni de segunda. Ujú. Y menos aún deberían existir condiciones para que si tú tienes un proceso de calificación, de acuerdo a tus características o a tus condiciones, tengas puntos adicionales por pertenecer a uno u otro determinado grupo. Son los temas que van en contra expresa de la igualdad ante la ley. Mm. Absolutamente de acuerdo. Y algo que me gustó mucho de lo que he escuchado hoy, que no lo había pensado, es que no se obliga al campo a producir por decreto. O sea, a la papa no se le puede emitir un decreto, no funciona así. Entonces, eso Y, también nos da una noción básica de economía, de agricultura, y nuevamente un poco ese autoritarismo que pueden creer que funciona, pero no funciona, no, al menos no en materia productiva. Y muy interesante esto que nos dice de la igualdad. Yo me acuerdo, hubo una legisladora de Pachacutic, que no está más porque Pachacutic ya no tiene representación legislativa. Si no me equivoco, su nombre era Gisela, se me escapa el apellido, ya me voy a acordar, pero se llama Gisela. Ella decía que a ella no se le aplica la justicia indígena porque es mestiza. O ella era Montuvia, si no me equivoco. Entonces, pues claro, uno se puede denominar, ahora no sé si saben, pero uno en la cédula puede cambiar de etnia también. Así como ya uno puede cambiar de sexo, no solo de género, también puede, yo pregunté y voy alternando. perdón, pero Sí, mm, ahora ahí sí yo tengo una pequeña duda. sí, sí, Yo adelante. entiendo los temas de género, que son temas de decisión más allá de que estemos o no estemos de acuerdo. Ujú, Pero el tema del sexo es ujú. un tema físico con el cual uno nace, Ajá, no escoge. no. Y una de las distorsiones, a mi criterio, de las distorsiones de Singer hace muchísimos años, fue justamente el tema de que uno escoge el sexo. No, el sexo no se escoge, el género se puede escoger y eso sí lo puedes poner en tu cédula. Ujú, Y te recomiendo un libro que se llama La filosofía se ha vuelto loca, donde explica mucho el tema de sexo, género y toda la tendencia, explica mucho el tema animalista, de que los animales tienen iguales derechos que los humanos o por sobre los humanos, ujú. y habla del tema de la eutanasia. Es un libro de lectura muy densa, o sea, realmente muy, muy densa. Hay partes que honestamente yo he tenido que parar, Mm. respirar y recontinuar, y Gracias por otras que esa no vi motivo. recomendación y gracias por esa aclaración, porque justamente alguien que trabaja con la naturaleza sabe, el sexo no se elige, no se cambia, no se modifica porque está en nuestros cromosomas. Sin embargo, la Asamblea Nacional del Ecuador sí lo permite. Es decir, el tema del género ya lo incluyeron hace años en la cédula, podemos tener nuestras diferencias, pero eso es cómo la gente se identifica. Ahora están promoviendo algo anticientífico y están imponiendo una mentira y priorizando cosas que además no nos afectan y literalmente se puede mentir legalmente en la cédula, lo cual, ¿qué garantías nos da? Además que nuestra cédula se imprime, o sea, la foto está en blanco y negro, lo cual
también pierde un poco la especificidad al momento de hacer un perfil criminal, por ejemplo. Entonces, literalmente estamos en el mundo del revés. Y esta asambleísta que les digo es Gisela Molina, tuve el agrado de entrevistarla un par de veces, ella es de la Maná Cotopaxi. Entonces, cuando fue el paro de junio del 2022, ella acusó que intentaron matarla, la embistieron en un carro y estaba con cuello ortopédico. Entonces, dentro del propio partido había extorsiones, dentro del movimiento indigenista había presiones. Muchos, pocos lo denunciaron y muchos lo negaron, pero la evidencia se presentó. Entonces, saber que no hay una hegemonía, no hay una unidad y no hay una representatividad, sino que lo que hay es muchas veces extorsión, presión, chantaje, ¿no? Y acarrean a la gente en masa, a pie, mientras el liderazgo muy cómodamente está blindado. Entonces yo invito a los que nos escuchan a perder el miedo a denunciar esto, a verdaderamente defender al campesino, a reconocer sus necesidades y no dejarse presionar a un discurso que disfraza de empatía a la apología de la delincuencia, porque fue nuestra misma Asamblea Nacional la que se negó a juzgar por terrorismo a esta gente que destruyó el país, pero nuestra misma Asamblea es la que impone una mentira como que el sexo se puede cambiar, cuando eso no se cambia ni con la muerte, porque si nos desentierran en nuestro ADN está. Entonces, un poquito conectarnos con la realidad del campo, con lo que pasa y cómo se produce algo tan vital como la leche, ¿no? Porque la leche ha sido muy demonizada. Dicen, no, es que si uno no es ternero, no necesita. Pero ahora estamos viendo todos los beneficios que tiene la leche, el calcio, ¿no? Y tengo entendido que que con el sol se incorpora mejor la vitamina D, ayuda a prevenir la osteoporosis, ¿no? O sea, hay mucha anticampaña a cosas absolutamente saludables, Y es, ¿no? Ujú, y es una de las fuentes de proteína naturales que la misma madre naturaleza nos entrega. La mm, leche de vaca, curiosamente, es uno de los productos más similares a la leche materna que hay. mm, Por eso es que el humano, hace más de 15.000 años, comenzó a la domesticación de los animales para consumir leche y consumir huevos y consumir carne. mm, Sí se consumía carne previamente. Ojo, no nos olvidemos que el ser humano era un cazador-recolector. Cazaba, consumía carne, primero comenzó a consumir las entrañas de mm, los animales y los cerebros, de los residuos que dejaban los grandes felinos. Ahí parecería, y de los estudios que hay, parecería que ese consumo es el que da el salto para que el ser humano evolucione a lo que somos, mm, ¿ya? Entonces, 15, 20.000 años de historia no se van a cambiar por unas dos o tres declaraciones de hace 20 o 30 años, ¿ya? Eso también es importante. Y un detalle más, mm, la leche es producto de la secreción natural de la glándula mamaria de los mamíferos, seres vivos, mm, leche de vaca, leche de oveja, leche de camello que se consumen en África. Las bebidas de arroz, almendra, lo que quieran, son bebidas de, no son leches. Y eso mm. está regulado tanto en la Unión Europea como en el Ecuador. Y por favor, cuando quieran revisar, vale la pena. Si uno ve cuando analiza qué tiene la leche, la vitamina A, vitamina D, vitamina calcio, proteína, 8 aminoácidos esenciales, etcétera. Y uno revisa lo que tienen las bebidas de estas vegetales, Mm, que cada uno consuma lo que quiera, y uno comienza a ver un pocotón de productos químicos, un pocotón de productos que no son naturales. mm, eh, Comencemos a pensar qué es lo natural. claro. La lecitina de soya creo que es una de las más tóxicas, de hecho. No sé si es tóxica, no quiero juzgar en ese ámbito, ¿Verdad? pero no es un producto, pero no es No es natural. natural. Y esa lecitina de soya, el consumo excesivo de soya, y aquí te doy un dato que va a ser la primera vez que lo mencione al aire, pero la soya sí produce, por su genética propia de soya, fitohormonas, Mm, fitohormonas muy similares a los estrógenos. Estrógeno es la hormona femenina. ujú, Entonces sí hay un tema muy complejo ahí con mm, respecto a los consumos de estos. Y vemos países de Oriente que tradicionalmente no consumían leche de vaca
Mm. se han volcado al consumo de leche de vaca, generando cambios importantes en sus sociedades, comenzando por el tamaño. Nosotros nos acordamos de los chinitos, de los japoneses, que más bien eran pequeñitos. Mm. Ahora estamos viendo ecuatorianos que les damos en el pupo a muchos orientales que nos llevan dos cabezas tranquilamente. Qué interesante, esto y es un tema que creo que hay que hablar cada vez más, lo que son los disruptores endocrinos, es decir, aquello que entorpece nuestra producción de hormonas y son en parte estos alimentos y ser conscientes en todo caso, o sea, que uno vea estos ingredientes me hacen bien, estos me hacen mal, y si en verdad queremos defender la naturaleza como alegan estos grupos, volquémonos a una salud más natural, a una alimentación más natural o en todo caso más consciente en cuanto a qué consumimos. Entonces, como ven, este es un programa muy integral. Ahora vamos a ir a un pequeño corte comercial y retomamos con Rodrigo Gómez de la Torre sobre el hecho que el país no aguanta un paro más. Una cosa es defender nuestros legítimos derechos y otra cosa es ser cómplice de terroristas que inhiben nuestro acceso a libre tránsito e incluso el acceso a alimentos. Así que bienvenidos en un ratito más. Bueno, ya que estamos con los guantes bien puestos, reconocer justamente la importancia de la proteína en nuestra alimentación, que no solo nos hace más inteligentes, sino más fuertes. Y este dato súper interesante que nos da nuestro invitado de cómo el consumo de leche hizo que la gente en Asia incluso crezca. De hecho, nosotros mismos, que somos descendientes de conquistadores, tendemos a ser más bajitos, porque los españoles que vinieron en el siglo XVI eran bajitos y vemos que en comparación con los europeos de hoy son mucho más altos. Entonces, cómo la alimentación nos ha modificado. Y esto no les va a gustar a nuestros amigos comunistas, pero Karl Marx, que es la mente detrás del socialismo científico, le escribió una carta a Simón Bolívar diciéndole que perdía el tiempo, porque claro, como aquí los indígenas no consumían carne, porque la res, el chancho y el pollo llegaron con los españoles, tenían los cerebros menos desarrollados. Entonces, claro, como tenía esta mentalidad utilitaria, no en mejorar la calidad de vida de la gente, sino justamente en jerarquizarla, entonces no veía el interés en invertir en esas personas. Entonces, saber justamente cómo el consumo de proteína nos ha hecho más grandes y más fuertes. Y porque justamente hay una agenda que primero era 2030 y ahora es 2045, que quiere, en nombre del supuesto progreso, llevarnos al retroceso de comer grillos, de comer insectos. No nos quieren fuertes, no nos quieren inteligentes, nos quieren domados, nos quieren embrutecidos, pero sobre todo nos quieren dóciles. Y me parece súper interesante para quien no sepa, Robert Kennedy Jr., que era aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, ahora va a estar a cargo de la salud y justamente en defensa del campo, en contra de las industrias que meten veneno en el proceso de producción, a favor de una alimentación más natural y en contra de los ultraprocesados, pero no desde la imposición, sino desde la concientización. Entonces, si usted se quiere comer chatarra, coma nomás, pero no con subsidios del Estado. Entonces, yo no voy a pagar para que usted se intoxique, pero si usted se quiere intoxicar, intoxíquese nomás, pero dispuesto a las consecuencias. Entonces, ¿no le gustará su chatarrita? De repente, cheat day, como dicen en el ámbito deportivo, ese día que uno se relaja. Pero entonces esa es la importancia justo que haya conciencia, ¿no? Entonces eso es parte de la libertad, libertad que se nos negó en octubre del 2019, en junio del 22, porque empezó a escasear el alimento. Y justo me estaba acordando que es muy importante, ya hablamos del alimento, de la ganadería, de la leche, pero no se habló de la salud. Y justo Rodrigo Gómez de la Torre, nuestro invitado, nos habla de cómo se negó el acceso a oxígeno. Un amigo mío que es totalmente apolítico, Daniel French, hizo una publicación en Instagram, estaba haciendo su residencia como estudiante de medicina en Ibarra y tenía un paciente con hemorragia interna que estaba sangrándole los intestinos. Y gracias al bendito paro, tenía piedras, estaban apedreando la ambulancia y tuvieron que bajar médicos y paramédicos a quitar las piedras para que pueda acceder a salud básica un paciente. Entonces, saber que esto no solo limitó al sector productivo, limitó el acceso a la salud.
Entonces, nuevamente, cuando alguien quiera idealizar estos movimientos, romantizar estos movimientos, recordar que fue gracias a estos movimientos que pacientes que necesitaban llegar a la ambulancia al punto de la muerte no podían llegar. Que nuestros médicos, en lugar de sanar pacientes, estaban levantando piedras y recibiendo pedradas porque estos manifestantes, entre comillas, no les dejaban pasar. Entonces, realmente animo a los quiteños, como valientes que somos y solemos ser, que nos escuchan y por supuesto a quien nos escuche diferido desde cualquier lugar del país y el mundo, a no comer cuento, así de simple, ¿no? Entonces hay que ir cambiando el discurso en la cultura que nos vende un mundo del revés, que nos vende terrorismo como justicia y nos vende acceso a la salud como un entorpecimiento de derechos cuando es algo vital. Así que gracias nuevamente por hacer conciencia sobre ese hecho, por recordar algo que quizás algunos hayan olvidado. Entonces, ¿qué nos puede decir justamente me pareció muy simbólica esta frase que nos dijo que la gente del campo viene a la ciudad saliendo de la oscuridad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debemos ser conscientes y agradecidos los citadinos que por ahí hay otras complejidades del campo que no conocemos? Bueno, creo que el campo te lleva a otros temas, o sea, tú no tienes la facilidad de salir a tomarte un café a la vuelta de la esquina, porque no hay vuelta de la esquina. Ah, tienes es otra forma de vida, es la forma de vida mucho más cercana a la que tenían nuestros abuelos o bisabuelos, inclusive en la ciudad. Las grandes urbes se han ido consolidando a través del tiempo. Y ahora la intención de producción de alimentos, y esto fue una publicación con respecto a una política china Mm, antes del Hábitat 3 que se dio aquí en Ecuador, no recuerdo el año, alcaldía de Mauricio Rodas. mm. Y justamente ahí había la intención de China, esos países comunistas más totalitarios que hay, que entendió también el libre mercado y por eso ha crecido como ha crecido. Es muy interesante la dicotomía de China. Hasta Pero entender ellos, por la letra. claro, pero ellos entendían algo curioso, porque necesitamos desarrollar el campo para la producción de alimentos, pero para desarrollar el campo queremos tecnificarlo a tal nivel que la intención era sacar a la gente del campo y ponerla en ciudades, donde tienen todos los servicios controlados y donde también controlan a la gente, y la automatización 100% del campo. Robotización, automatización, tractores, drones, y eso es un tema que suena interesante, pero también tiene sus bemoles, porque tú ya no comienzas, tú ya no produces lo que la tierra naturalmente te puede dar o las diferenciaciones que te pueden dar si tú ya entras a un proceso en el cual, como la misma China, donde todos estuvieron durante muchísimos años inclusive uniformados, Mm, porque todo era uniforme. Entonces, el gobierno es el que decide qué puedes comer y qué no puedes comer y en qué condiciones. En este momento, China tiene una de las plantas productoras porcícolas, por ejemplo, más grandes del planeta, pero es un edificio de 32 pisos donde donde se crían y se produce carne de cerdo. Entonces, es una lógica interesante, pero ellos sí se enfocan mucho en el fomento del consumo de la proteína de origen animal, que por el otro lado, a los países naturalmente productores nos dicen que no debemos comer. Japón bordea más o menos casi, los japoneses tienen un consumo de huevo, que es curioso porque es casi llegar a los 3 huevos por habitante por día, por día. El Ecuador está llegando a los 3 huevos por habitante por semana. Y tú bien lo mencionaste. Ecuador tiene los niveles de desnutrición crónica infantil más fuertes de la región, el segundo puesto. O ujú. sea, ese sería una vergüenza para el mundo entero. Y aquí por lo menos ya vamos 2 gobiernos, que realmente son 3, que donde se va manteniendo esta política de lucha formal contra la desnutrición crónica infantil aparece en diciembre del 20, justo antes del cambio de gobierno de Moreno. Mm, Lazo la coge y dice, esto es algo que hay que pelear, y este gobierno de alguna manera lo ha mantenido.
Cuando nosotros hablamos de desnutrición crónica infantil, y aquí sale otro tema polémico, hablamos de la importancia de los 1000 días de vida, Mm, los primeros 1000 días de vida de un ser humano. Y lo curioso es que para el tema de desnutrición crónica infantil, sí reconocemos que los primeros 1000 días de vida comienzan desde la concepción. Es desde la concepción. Son los 9 meses de alimentación a la madre y a través de la madre al nonato, y luego los 2 años de vida posteriores. mm, Ahí es donde se mide la desnutrición crónica infantil. Eso es estadística mundial, no es un invento mío. ujú. ¿Ya? En otros ámbitos se discute si son 12, 18 o 20 semanas para considerarle persona, pero para desnutrición crónica infantil se mide desde el día de la concepción. Y esto de aquí es por qué es tan importante. Porque cuando las interconexiones neuronales no se dan de manera adecuada en esos 2 años, en esos primeros 2 años de vida, vienen problemas futuros para educación, desarrollo laboral y desempeño laboral, productividad. Y esto consta en un estudio, interesante, esto consta en un estudio sobre la problemática laboral de América Latina, elaborado por el Banco Mundial. O sea, no es un tema ni siquiera en el ámbito de alimentación ni de salud. Esto ya se lo ve como un problema estructural de las sociedades. Y el Banco Mundial fue diciembre del 18 que sacó esta publicación, y fue espeluznante porque justamente el primer capítulo hace referencia a la importancia de combatir la desnutrición crónica infantil. Y ahí la proteína obviamente juega un rol protagónico y fundamental. Gracias por destacar eso, porque también estas mismas organizaciones, de hecho yo tuve el honor de defender la vida desde la concepción en la Asamblea Nacional y me salió del alma despotricar contra Leonidas Diza. ¿Por qué? Porque el 12 de octubre del 2020 conmemoraron el primer año de lo que fue octubre del 2019 y intentaron derribar como tributo la estatua de Isabel la Católica en la 12 de octubre y yo me paré delante y como consecuencia me azotaron con ortiga. Y estaban ahí las referentes feministas y los de la CONAI, entre ellos Leonidas Diza. Entonces yo presenté la denuncia en la fiscalía. Entonces, hablando de cómo en el país tristemente la justicia no actúa con efectividad, tanto así que él, a pesar de haber destruido el país, está impune, a pesar de haber sido parte de este acto de vandalismo y de violencia, impune. Y él también fue promotor de esta agenda de poner vida, de poner fin a la vida de aquellos que están dentro del vientre. Entonces, ver que estos son lo que se llama sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Alegan ser ambientalistas y cuidar de la naturaleza, pero lo que tienen por dentro es una agenda de control total. Él mismo lo dijo, comunismo indoamericano o barbarie, y no para garantizar derechos, no para proteger la naturaleza, sino justamente para darle al Estado el poder de decir quién vive y quién muere, quién nace y quién no, acceso a qué tiene, acceso a qué no, empezando por la vida misma. Y él fue promotor de esa agenda. Entonces, alguna gente me decía, ¿pero qué tiene que ver Elisa? Ya van a ver. Porque suele ir el combo muy de la mano. Entonces, saber que esta gente no solo no promueve un mejor presente, sino también atentan contra el futuro de la patria y van con un discurso que, lejos de defender los derechos de los ecuatorianos, obedece a una agenda globalista de control y dominio, de agendas, de discursos, de poderes transnacionales, ¿no? Incluso supranacionales, que van por encima de las naciones. Y hasta me pongo colorada porque me indigna. Entonces, es muy importante ver eso. O sea, eso no es propio de nuestra cultura. Eso no nace de abajo, sino justamente obedece a una agenda y no es casualidad que haya lanzado su libro en Washington, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que hoy tuvimos a Rodrigo Gómez de la Torre en pantalla para quienes nos ven y en micrófono para quienes nos escuchan. Y no dejo de compartirles nuestros números: 0999-440113 si se quieren ganar el libro Yo Lápiz, o al teléfono convencional 246-8427 bueno, ya que se acerca la época de Navidad, para regalar o para regalarse.
siempre es bueno conocer un poco de economía para ser más productivos y por supuesto para saber cómo funcionan las cosas. Así que ya estamos llegando a nuestro cierre. Si nos quiere dejar unas palabras de despedida, nuestro invitado, adelante. Muchísimas gracias más bien por la entrevista y recordarles algo. Y creo que lo que estamos viviendo en estos momentos son tiempos muy complejos, tiempos muy complicados, pero evidentemente quien nos va a sacar de los aprietos y quien nos va a sacar de los problemas somos nosotros como ciudadanos. No esperemos que el taita gobierno sea este, el anterior, el que vendrá, sea el que nos solucione la vida. Somos nosotros los ciudadanos los que vamos solucionando los problemas para, inclusive a estas alturas, proveernos de la misma luz eléctrica. Muchísimas gracias, Mamela, y a Radio Sucesos. Con todo gusto y hasta la próxima. Radio Sucesos presentó En Guardia. Te invitamos a la próxima batalla cultural para combatir la mentira con la verdad y amar nuestra identidad ante los ataques a nuestra nación y civilización. En Guardia, el próximo jueves junto a Mamela Fiallo Flor.